Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Secretos de un Corredor. Estamos aquí en 305media.tv y hoy tenemos un programa especial en el que vamos a hablar con un conferencista internacional, médico, alergólogo, pediatra, inmunólogo y una persona de la casa, de la familia, como familiar nuestro, porque el doctor Fernán Caballero está con nosotros hoy y vamos a hablar de todo el tema del coronavirus, del COVID-19, de la vacunación y todo lo que tiene que ver con las alergias y cómo influye esto en las personas que están ahorita escuchándonos. Y bueno, bienvenido Fernán Caballero, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por la invitación. Bueno, nunca he sido corredor absolutamente de nada, pero igual me siento bienvenido. Y bueno, después de algunos meses fuera de Venezuela, me siento conectado de nuevo con nuestro país al estar contigo y con tus oyentes. Qué bueno, Fernán. Quisiera que nos contaras un poco, en este momento, que nos eches un cuento para la audiencia. Este programa se llama Secretos de un Corredor y la razón de que se llame así es para compartir el conocimiento con nuestros clientes, con nuestros amigos, con los corredores, con agentes de seguros, agentes de viajes, corredores de bienes raíces, cualquiera que esté en el mundo de las ventas, de vender intangibles. Y realmente sirve para cualquier persona en cualquiera de la economía, porque lo que damos son secretos de cualquiera de las áreas donde estamos. Entonces hemos hablado aquí con personajes que nos han hablado de inmunonutrición, nos han hablado de psiconeuroinmunología, nos han hablado de marca personal, de redes sociales, de marketing digital, de marketing con amor. O sea que ha habido de todo. Nos habló también una entrepreneur de tumotorizado.com, nos habló alguien de mercados online en pleno proceso de pandemia. O sea, hemos hablado con todas las áreas de la economía. Y hay un tema que siempre nos ha causado revuelo en plena pandemia, que es cómo poder entender lo que está sucediendo desde el punto de vista médico, y que tú nos eches primero un cuento de tu historia personal, cuántos años tienes en la medicina, que ya creo que son más de 50 años, y que nos eches un poco el cuento, Fernán Caballero. ¿Quién es Fernán Caballero? Cuéntanos. Bueno, un poco menos de 50 años, pero casi llegando. Me gradué de médico en la gloriosa Universidad Central de Venezuela y después quizás inspirado por una persona muy allegada, el doctor Moisés Atías, quien estaba llegando de California a hacer un posgrado de inmunología y quien conocí durante la carrera, me metió el virus de la inmunología en la cabeza. Y en vez de venirme a los Estados Unidos, me fui a Inglaterra a hacer algo de inmunología básica. En eso estuve primero aprendiendo inglés porque no hablaba inglés en absoluto, y después haciendo investigación básica en inmunología clínica. Después, picado por la necesidad de ver pacientes, apliqué al Magic Program en los Estados Unidos, y ayudado por el doctor Eduardo Urdaneta y por mi suegro, el doctor Delgado Robati, terminé haciendo pediatría general en la Universidad de Texas. Y no contento con empezar ahí, me quedé los 3 años completos y hice mi maestría en pediatría. Ahí de nuevo retomé la inmunología y me fui a hacer lo que se llama un postdoctoral fellowship en la Universidad de Colorado, un hospital muy sui generis porque tenía 8 pisos, 4 eran de investigación y 4 eran de pacientes. Y ese es el hospital que se llama actualmente el National Jewish Health. En ese momento se llamaba el National Asthma Center y el National Jewish Hospital. Hicieron una joint venture, como se dice ahora, y ahí me gradué de inmunólogo. Ahí presenté mis boards y estaba listo para quedarme trabajando en los Estados Unidos, pero me fui de vacaciones a Caracas y me entrevisté con el doctor Nicolás Bianco, que en ese momento fungía de presidente o director del Instituto de Inmunología de Caracas, y una institución muy prestigiosa que tenía el único posgrado en ese momento reconocido
internacionalmente de alergia e inmunología y me quedé ahí durante unos largos 7 años a tiempo completo y después me dediqué a trabajar tanto en el Centro Médico Docente La Trinidad o en el Centro Médico de Caracas, donde me mantengo actualmente. Me he mantenido activo, si no en la docencia, en las organizaciones gremiales, inicialmente en la Sociedad Venezolana de Alergia e Inmunología, donde estuve 20 años en la directiva. Ya ellos cansados de mí, me pasaron a la Latinoamericana, donde estuve otros 10 años y llegué a la presidencia de ambas organizaciones, la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Es la tercera más grande del mundo, porque hay alergólogos latinos o de habla latina en virtualmente todos los países, inclusive en China. De hecho, alergólogos de origen latino en los Estados Unidos hay cientos. Y de hecho es la segunda sociedad latinoamericana más grande que existe. Y bueno, tuve la suerte y el honor de presidirla. Luego me he dedicado básicamente a mi consulta, que mantengo en los ambos sitios que mencioné. Mira, fíjate tú que... Ahorita tengo bastante tiempo, tengo un año fuera de Venezuela y ya regreso en las próximas 2 semanas, si Dios quiere. Te quedaste atrapado con el coronavirus. Mira, mencionas ahí varias personas increíbles. Allí mencionas al doctor Delgado Robati, a tu suegro, que era mi pediatra cuando era chiquito, eso es lo máximo. Y Nicolás Bianco es primo hermano de mi papá. Y bueno, no sé si Nicolás Bianco es el joven o es el padre. El padre. Ah, es el hijo de Jesús María, que era presidente de la Universidad Central de Venezuela. El hijo de Jesús María. Ah, ok. Sí, entonces sí, ese es primo de mi viejo. Entonces, es interesante porque muchísima gente hoy en día empieza a hablar en las redes sociales y habla en conferencias, habla en distintos canales de televisión, canales de YouTube, etcétera, acerca del tema de la inmunología. Y hemos conseguido que hay muchísimos expertos ahora en todas las áreas, personas que de repente tienen 2 meses estudiando el coronavirus o 2 meses estudiando la pandemia y ya hablan con una propiedad enorme. Entonces, ¿quién mejor que nos eche un cuento, que nos hable un poquito de esta pandemia, que tú, que nos cuentes un poco una cantidad de tabúes que se han formado y paradigmas que se han creado de cara a la pandemia? Y bueno, que nos eches un poquito el cuento de quiénes son las personas que están en mayor riesgo ahorita, que obviamente sabemos que son las personas mayores de 70 años o de 65 años, y un poco cómo una alergia, cómo la medicación para alergia puede afectarle positivo o negativamente a un paciente que adquiere el COVID. Sí. Los 3 aspectos que todo el mundo pregunta, primero, que las alergias son la enfermedad crónica no transferible o transmitible más frecuente del mundo. En niños, el 40% de los niños van a tener broncoespasmo alguna vez en su vida. En adultos, hasta el 40%, en algunos países 25% en la mayoría sufren de rinitis alérgica intermitente o persistente, y son enfermedades sumamente frecuentes, tanto otras enfermedades alérgicas o de, digamos, causa inmunológica. Está la urticaria, que nosotros hemos trabajado mucho en eso. La urticaria son lesiones cutáneas que son denominadas ronchas, también son sumamente frecuentes, y obviamente la dermatitis atópica. Después la alergia a alimentos, que sigue siendo un gran misterio aún para nosotros los médicos, ya que existe la inmediata, que nosotros podemos hacer el diagnóstico relativamente fácil, y la tardía, cuyo diagnóstico es extremadamente difícil. Entonces, ¿cómo el COVID afecta a los pacientes alérgicos? En principio se pensó que iba a ser dramático el efecto sobre los alérgicos, pero cuando empezaron a salir las primeras estadísticas de China, se vio que entre las 10 primeras o 15 primeras causas
de severidad del COVID no figuraba el asma ni la alergia. Luego salieron unas estadísticas de Inglaterra donde la enfermedad pulmonar en general salía entre las 10 primeras y después salieron las estadísticas de Nueva York, siguiendo los sitios donde hubo más, donde pegó primero la pandemia. Y ahí se vio que realmente asma no es un factor predisponente para la severidad de la enfermedad, ni para el contagio. ¿Por qué? Porque realmente el proceso inflamatorio que produce el COVID es totalmente diferente al que produce el asma. No es un proceso inmunológico. Y entonces realmente no hay esa predisposición. De hecho, hoy por hoy se piensa que ninguna de las enfermedades alérgicas predispone a la severidad ni a las complicaciones de la enfermedad por COVID, lo cual es por demás interesante, ya que es una de las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes. Es interesante porque muchas personas mayores que tienen asma decían, bueno, yo no salgo ni para la esquina porque si me contagio me muero y me muero inmediatamente. Entonces, ese paradigma queda como que resuelto, ¿no? Y a ver, y si alguien tiene una alergia importante, vamos a no decir cosas muy sencillas como decir los ácaros, sino de repente cosas un poquito más importantes, esa medicación puede afectar a una persona que tenga COVID, tiene que parar la medicación mientras está infectado. Ningún tratamiento para enfermedades alérgicas. Léase los antialérgicos comunes que venden en la farmacia normal, pues. Fexofenadina, cetericina, etcétera. Ni los esteroides inhalados, que son el tratamiento más frecuente en pacientes asmáticos, ni los biológicos, ni los inmunosupresores, hasta este momento, se han asociado con mayor severidad o complicaciones del COVID. Entonces, realmente lo que uno le aconseja a los pacientes es que el paciente debe mantener su tratamiento idéntico. Claro, si un paciente no está controlado de su asma, se va a sentir peor con el COVID. Pero si el paciente está controlado y recibiendo su medicación, no debe tener ningún problema. De hecho, hay una observación, un par de estudios en el cual sugieren que los corticoesteroides inhalados, específicamente uno que se llama ciclesonide, ha revertido algunos de los procesos inflamatorios que se producen con COVID. Pero este estudio no ha sido reproducido, por lo tanto no podemos decir que es un tratamiento para el COVID. Pero ninguno de los tratamientos para COVID tiene un efecto detrimente, para el asma, tiene efecto detrimente en el COVID. Es muy importante saber eso, ya que no contraindica. Inclusive los biológicos, que es la nueva medicina personalizada que existe para enfermedades alérgicas y para cáncer. Los biológicos no están contraindicados en pacientes con COVID. Ok, o sea que una persona quizás que padece de cáncer, una persona que está en estadio 4 de cáncer o está en una situación complicada, puede mantener su quimioterapia, puede mantener su proceso de inmunoterapia o inmunosupresores aunque los estudios no se han hecho en pacientes, es igual que con el embarazo. No se han hecho estudios en niños ni en pacientes embarazadas. Pero hoy por hoy se deja al criterio del médico tratante. Eso quiere decir que aunque no existan estudios en ese grupo poblacional, no significa que esté contraindicada. No se han descrito efectos indeseables o secundarios importantes en el proceso de vacunación de pacientes con estas patologías. Es más, hoy por hoy no se considera que estos pacientes están más a riesgo de una enfermedad más severa, lo cual es muy refrescante, ya que hay millones de personas en quimioterapia hoy por hoy en todos los países.
y estos pacientes no parecieran estar más a riesgo. Lo que no se sabe es si este paciente va a responder igual a la vacuna. Ya, y pasa, por ejemplo, con los pacientes con HIV. Los pacientes con HIV, si no están en crisis, no hay razón para pensar que no se deben vacunar. Lo que no se sabe es si ellos van a responder igual a la vacunación. Un paciente de salud mental que esté bajo litio, tratamientos para enfermedades mentales avanzadas, que tienen que mantener un tratamiento continuo mensual, igual pueden vacunarse. De hecho, un estudio muy reciente, pacientes con demencia, okay, bien sea demencia senil o con Alzheimer, están a mayor riesgo de complicaciones con el COVID. Por lo tanto, si es un ser querido, obviamente un paciente que debe ser vacunado. No existe ninguna contraindicación absoluta para vacunarse. Lamentablemente o afortunadamente es una técnica, las dos que más estudiadas, que son Pfizer y Moderna, y ahora Novavax, que es nanopartículas, son vacunas muy novedosas y cuyos efectos secundarios son mínimos. Entiendo que hubo un médico que me comentó que una de las razones por las cuales se aceleró tan rápido la producción de la vacuna fue porque la gente acudió en masas a hacerse las pruebas, las pruebas como voluntarios. ¿Eso es correcto? No realmente. Lo que pasa es que si uno quiere ver la tasa de infección en pacientes vacunados en fase 3, si la enfermedad no es muy prevalente, o sea, no hay mucha enfermedad en la población general, tú requieres años de que la gente se enferme para ver como era una pandemia y habían tantas personas infectadas, acudieron en masa. Esa fase 3 fue muy rápido. Esa fase 3 puede durar años para una enfermedad infrecuente, mientras que para una enfermedad muy frecuente. Un mal de Chagas, por ejemplo, un paludismo, fueron cosas que se consiguieron con más tiempo. No, el paludismo es diferente porque es producido por una bacteria, ¿no? El Trypanosoma cruzi. Parásito más que una bacteria. Y entonces, Chagas es diferente la fisiopatología. Okay. Y bueno, ¿qué recomendación nos das aquí a la gente? ¿Qué inspiración le das a la gente? ¿Qué recomendación como médico, como alergólogo, como inmunólogo, como pediatra para sus muchachos? Y bueno, y un mensaje final para cerrar el programa, Fernán. Bueno, le voy a decir en 3 palabras. Vacúnense, vacúnense y vacúnense. Es la única forma de nosotros poder volver a nuestra vida normal. De hecho, llegaron unas imágenes del sur de Australia, donde hubo un torneo de tenis muy interesante, donde la gente estaba sin máscara. Claro, es una región muy pequeña y muy aislada. Nueva Zelanda y Australia son países virtualmente, el sur de Australia, son libres de COVID. ¿Quién sabe cuándo Europa esté libre de COVID? ¿Quién sabe cuándo Latinoamérica o África esté libre de COVID? Pero yo creo que lamentablemente la inmunidad de rebaño no va a llegar para nosotros en Latinoamérica antes de 2024, 2023. Todas las predicciones se quedan en el tintero, porque si Rusia produce como dice que va a producir 500 millones de vacunas, a lo mejor van a vacunar toda Latinoamérica. Los chinos, una de las 2 vacunas es muy buena, la otra no es tan buena, pero disminuye la enfermedad grave. También están distribuyendo en masa y yo creo que por fin Oxford AstraZeneca va a producir varios millones de vacunas. Por lo tanto, Europa y los Estados Unidos, Canadá, van a estar libres de enfermedad para entre este año y el que viene. Pero toda predicción se queda en el tintero porque no sabemos cómo va a ser la distribución, que es el problema de tranca en la aplicación de la vacuna.
Bueno, buenísimo. Gracias, Fernán. Qué bueno. Bueno, muchachos, nos despedimos entonces del programa. Nos vemos el próximo miércoles, igual a las 4 de la tarde. Tenemos una invitada especial la semana que viene, que nos va a hablar de temas varios en redes sociales y nos va a hablar de todo su impacto en Latinoamérica. Muchísimas gracias a Fernán por la tarde de hoy y nos vemos la semana que viene. Open Insurances, because you never know. Acuérdense.